Bueno, en esta ocasión les estaré hablando sobre la resistencia del organismo de la infección, leucocitos, granulocitos, sistema monocito macrofágico e inflación. Nuestro organismo está expuesto continuamente a bacterias, virus, hongos y parásitos, todos los cuales están normalmente y en grados variables en la piel, la boca, las vías respiratorias, el aparato digestivo, las membranas oculares e incluso en la vía urinaria. Muchos de estos microorganismos infecciosos son capaces de causar anomalías fisiológicas e incluso la muerte si invaden los tejidos más profundos. Además, estamos expuestos de forma intermitente a otras bacterias y virus muy infecciosos, junto a los que están presentes normalmente, y estos pueden provocar enfermedades mortales agudas como lo que es la neumonía, la infección estreptocócica y la fiebre tifoidea. Nuestro organismo tiene un sistema especial para combatir los diferentes microorganismos infecciosos y sustancias tóxicas. Este sistema está compuesto de células blancas sanguíneas llamadas leucocitos y las células tisulares derivadas de los leucocitos. Estas células trabajan juntas de dos formas para evitar la enfermedad. Una, destruyendo las bacterias o virus invasores mediante la fagocitosis. Dos, formando anticuerpos y linfocitos sensibilizados que por separado o juntos pueden destruir o inactivar el invasor. Los leucocitos o las células blancas, también llamadas células blancas sanguíneas. Los leucocitos, también llamadas células blancas sanguíneas, son la unidad móvil del sistema protector del organismo. Se forman en parte en la médula ósea. Los granulocitos y monocitos, unos pocos linfocitos, y en la parte en el tejido linfático, los linfocitos y las células plasmáticas. Tras su formación son transportadoras en la sangre a diferentes partes del organismo donde son necesarias. El valor real de los leucocitos es que la mayoría de ellos se transportan específicamente a zonas de infección e inflamación intensa, lo que constituye una defensa rápida y potente frente a los microorganismos infecciosos. Las características generales de los leucocitos. Los tipos de leucocitos. Normalmente hay 6 tipos de leucocitos en la sangre. Son los neutrófilos polimorfonucleares, los eosinófilos polimorfonucleares, los basófilos poliformonucleares, los monocitos, los linfocitos y en ocasiones las células plasmáticas. Además, hay un gran número de plaquetas que son fragmentos de otro tipo de células similar a los leucocitos que se encuentran en la médula ósea. El megacariocito, los primeros 3 tipos de células, las células polimorfonucleares, tienen todas un aspecto granular, ya que por ello se llama así. En la terminología clínica, polis por sus múltiples núcleos. Los granulocitos y monocitos protegen el organismo frente a los microorganismos invasores, sobre todo ingiriéndolos, es decir, mediante la fagocitosis. Los linfocitos y las células plasmáticas actúan sobre todo en conexión con el sistema inmunitario. Y finalmente, la función de las plaquetas en concreto es activar el mecanismo de coagulación de la sangre. Las concentraciones de diferentes leucocitos en la sangre. El ser humano adulto tiene alrededor de unos 7.000 leucocitos por microlitro de sangre, comparado con 5 millones de eritrocitos. Entre todos los leucocitos, los porcentajes normales de los diferentes tipos son aproximadamente los siguientes. Los neutrófilos polimorfonucleares tienen un 62%, los eosinófilos polimorfonucleares tienen 2,3%, los basófilos 0,4%, los monocitos un 5,3% y los linfocitos 30%. El número de plaquetas, que son solo fragmentos celulares en cada microlitro de sangre, es normalmente de 300.000. La génesis de los leucocitos. En la formación de eritrocitos se forman 2 líneas principales del leucocito, las líneas mielocíticas y linfocíticas. Los granulocitos y los monocitos se forman solo en la médula ósea. Los linfocitos y las células plasmáticas se producen sobre todo en los diferentes órganos linfógenos, en especial los granulos linfáticos, el vaso, el timo, las amígdalas y varias bolsas del tejido linfático en otras partes del cuerpo, como en la médula ósea y también conocidas como placas de Peyer, situadas por debajo del epitelio de la pared intestinal. Los leucocitos formados en la médula ósea se almacenan dentro de la misma hasta que son necesarios en el sistema circulatorio. Después, cuando surge la necesidad, varios factores hacen que se liberen, se almacenen unas 3 veces más leucocitos
más leucocitos de los que circulan normalmente por toda la sangre. Esto representa aproximadamente el aporte de 6 días de estas células. Los linfocitos se almacenan sobre todo en varios tejidos linfáticos, excepto un pequeño número que se transporta temporalmente en la sangre. Los megacariocitos también se forman en la médula ósea. Los pequeños fragmentos conocidos como plaquetas o trombocitos pasan entonces a la sangre y son muy importantes para iniciar la coagulación sanguínea, ciclo vital de los leucocitos. La vida de los granulocitos después de que salen de la médula ósea es normalmente de 4 a 8 horas circulando en la sangre y otros de 4 a 5 días en los tejidos donde son necesarios. Cuando hay una infección tisular grave, esta vida total se acorta a menudo a solo unas horas porque los granulocitos acuden incluso con mayor rapidez a la zona infectada. Realizan sus funciones y en el proceso se destruyen. Los neutrófilos de los macrófagos defienden frente a la infección son sobre todo los neutrófilos y los macrófagos tisulares los que atacan y destruyen las bacterias, los virus y otros factores lesivos. Los neutrófilos son células maduras que pueden atacar y destruir bacterias incluso en la sangre circulante. Por el contrario, los macrófagos tisulares comienzan la vida como monocitos sanguíneos, que son células inmaduras mientras están en la sangre y tienen poca capacidad de luchar contra los microorganismos infecciosos en ese momento. Una vez que entran en los tejidos, comienzan a aumentar su tamaño. Los leucocitos entran en los espacios tisulares mediante la diapédesis. Los neutrófilos y los monocitos pueden exprimirse a través de los poros de los capilares sanguíneos. Es decir, aunque el poro sea mucho mayor que la célula, una pequeña porción de las mismas es deslizada a través del poro. Esta porción se constriñe momentáneamente al tamaño del poro. Se conoce como quimiotaxia. Cuando el tejido se inflama, se forma al tejido una docena de productos diferentes que pueden producir la quimiotaxia hacia la zona inflamada. Entre ellas están, como primera, algunas toxinas o bacterias víricas. 2 productos degenerativos de los propios tejidos inflamatorios. 3 varios productos de reacción del complejo del complemento. Y donde activados en el tejido, estos se activan en el tejido inflamado. Y 4 varios productos de reacción causada por la coagulación del plasma en la zona inflamada, así como otras sustancias. La fagocitosis. La función más importante de los neutrófilos y los macrófagos es la fagocitosis, que significa ingestión celular de agente ofensivo. Los fagocitosis deben seleccionar el material que fagocitan, de otro modo podrían ingerir células y estructuras normales del cuerpo. El que tenga lugar la fagocitosis depende en especial de 3 invasores selectivas. En primer lugar, la mayoría de las estructuras naturales en los tejidos tienen superficies lisas que se resisten a la fagocitosis, pero si la superficie es rugosa, aumenta la probabilidad de la fagocitosis. En segundo lugar, la mayoría de las sustancias naturales del cuerpo tienen cubiertas proteicas protectoras que repelan los fagocitos. En cambio, la mayoría de los tejidos muertos y las partículas extrañas no tienen cubierta protectora, lo que los hace susceptibles a la fagocitosis. En tercer lugar, el sistema inmunitario del cuerpo produce anticuerpos frente a los microorganismos infecciosos como las bacterias. La fagocitosis por neutrófilos. Los neutrófilos que entran en los tejidos son ya células maduras que pueden comenzar inmediatamente la fagocitosis. Al acercarse a una partícula que va a fagocitar, el neutrófilo se une en primer lugar a las partículas y después proyecta un pseudópodos en todas las direcciones alrededor de la partícula. Los pseudópodos se encuentran entre sí en el lado opuesto y se fusionan. Esto crea una cámara cerrada que contiene la partícula fagocitada. La fagocitosis por los macrófagos. Los macrófagos son el producto final de los monocitos que entran en los tejidos desde la sangre cuando los activan el sistema inmunitario. Son fagocitosis mucho más poderosos
que los neutrófilos, capaces a menudo de fagocitar hasta 100 bacterias. Una vez fagocitada, la mayoría de las partículas son dirigidas a las enzimas intracelulares. Una vez que se ha fagocitado una partícula extraña, los lisosomas y los otros gránulos citoplasmáticos del neutrófilo y de los macrófagos entran de inmediato en contacto con la vesícula fagocitada y sus membranas se fusionan, con lo que se vierten muchas enzimas digestivas y sustancias bactericidas en la vesícula. De este modo, la vesícula fagocitada se convierte en una vesícula digestiva y comienza de inmediato la digestión de la partícula fagocitada. Los neutrófilos y los macrófagos contienen una abundancia de lisosomas llenos de enzimas proteolíticas, especialmente equipadas para digerir las bacterias y otras proteínas extrañas. Los neutrófilos y los macrófagos pueden matar a las bacterias. Además de la digestión de las bacterias ingeridas en los fagosomas, los neutrófilos y los macrófagos contienen sustancias bactericidas que matan a la mayoría de las bacterias, incluso cuando las enzimas lisosómicas no las digieren. El sistema monocito macrofágico. Aquí entra lo que es los macrófagos tisulares en la piel, los macrófagos alveolares en los pulmones y por último los macrófagos en el vaso